Pero si crack económico uno lo identifica con una situación como la del 2001, no. La situación del 2001 tuvo una gravedad muy excepcional, solo equivalente, no lo digo yo, lo dicen los historiadores, a el crack de 1890, donde también cae un gobierno, el gobierno de Juárez Selman, etcétera, etcétera. O sea, no tiene esa magnitud, pero sí tiene las clásicas características de una de esas crisis recurrentes de Argentina, donde cae el producto, donde cae el empleo, donde empeora la situación social y se acelera la tasa de inflación. Situación muy complicada desde el punto de vista económico. No hay ninguna razón para pensar que esto termina en crack, salvo que el gobierno nos lleve a ese lugar, ¿no? Y en ese sentido entiendo los que se preocupen, porque la verdad que en los últimos 6 meses no ha habido un solo acierto de política económica del gobierno, incluido vaivenes en temas centrales como la negociación de la deuda y demás. Entonces yo creo que la pregunta hay que trasladársela a lo que uno cree que va a ser el gobierno nacional. Si el gobierno nacional sigue en este rumbo de inflación, recesión, caída de las reservas, sin tomar una medida para recuperarlo, entonces sí creo que el año que viene va a ser un año muy difícil, pero que lo tendremos y lo tenemos no por otra razón más que porque los gobernantes decidieron ponernos en ese lugar. Hay que pagar la renta correspondiente al bono par. Desde ya, con la ley que acaba de aprobarse esta semana, eso va a ser imposible de hacer. Lamentablemente no está claro, pero seguramente va a llevar mucho más de los 30 días del plazo de tolerancia para no declarar el default del bono. Así que el 30 de octubre me parece que tenemos una primera encrucijada. Yo la veo con cierto optimismo en el sentido de que en estos momentos los grandes fondos de inversión de New York, que tienen las mayores tenencias, tienen compradas posiciones fuertes en YPF y en otros grupos argentinos que cotizan en New York. Entonces no van a propiciar un default, porque además están esperanzados en que Argentina cumpla con cosas que ha dicho, por ejemplo, con que se extinga la cláusula Rufo, con lo cual me parece que si en enero Argentina se pone al día con el Tribunal de Griesa, bueno, hay un sendero constructivo que se abre. Ahora, si en enero Argentina se desentiende de lo que está pasando y no cumple, me parece que muchos de los grandes inversores se van a ver tentados de pedir la aceleración y el cross default, con lo cual podemos llegar a tener una ensalada muy grande en cuanto a los bonos y a los aspectos jurídicos. La consecuencia de esto va a ser que el dólar, que ya es una materia escasa en Argentina, va a ser todavía mucho más escasa. Creo que es posible prever una inflación más alta y una situación de estrechez de crecimiento por falta de dólares todavía mayor. Creo que la estanflación, que ya es evidente en la economía argentina, se va a acentuar. Compleja porque estamos a 15 meses de la finalización del mandato, a 13 meses de la elección y a 11 meses de las PASO, con una situación económica difícil y volátil. Pero yo pondría el acento en la situación social. Recordemos que estamos con 40% tasa de inflación y aumentando. Por ejemplo, el 2001 la teníamos en 0. Estamos con 27% de la población bajo el nivel de pobreza, que es exactamente el nivel de pobreza en diciembre del 2001. Llegó a 40 y pico con la devaluación del 2002, pero al iniciar, a fin del 2001 era 27. Pero en aquel momento la pobreza era una caída circunstancial. Hoy, ya hace 15 años que hay 27 de pobreza como piso. En tercer lugar, en 2001 teníamos una infraestructura recién invertida. Hoy tenemos una infraestructura en algunos sectores al borde del colapso. Esto es un problema social muy importante. Y lo que es muy lamentable, tenemos hoy una penetración del crimen organizado, los carteles de la droga, los conflictos sociales que no tenemos en 2001. Entonces, más allá si la situación económica es mejor o peor y la situación política, lo que hay que tener conciencia es que la situación social es más difícil.